Bien, aquí seguimos con otro tema de séptimo grado que se llama conjuntos numéricos. Pueden ver aquí en el problema dice, si A y B representan dos números naturales cualesquiera, en cuáles... entonces estábamos viendo acá, decíamos que en cuáles de las siguientes operaciones el resultado siempre es número natural. Bueno, como estamos hablando de conjuntos numéricos, vamos a ver, desde aquí tenemos, en la primera tenemos una suma que es A más B, donde ya sabemos que A y B pueden ser cualquier número, dice acá, ¿verdad? Los números naturales. Luego tenemos en el B, en el literal B, una resta que es A menos B. Luego tenemos una multiplicación A por B y luego una división A entre B. ¿Qué pasaría si yo, digamos, tomo dos números? En este caso, vamos a tomar, digamos, 3, digamos, y aquí más 5. Aquí ya sé que 3 más 5 me da un número, como resultado, un número natural, que es 8. Luego tengo una resta, si yo, digamos, escribo aquí el 3 y luego digo menos 5, en este caso hay un problema, porque si lo hacemos como números naturales, decíamos, si yo digo 3 menos 5, sabemos de que no se va a poder. Entonces, que no hacemos la resta. Porque estamos hablando solo de números naturales. Vemos que este número es menor, entonces no se le puede restar 5. Y en la multiplicación tenemos A por B, siempre los mismos números, decimos 3 por 5, porque nos daría 15. Y aquí sería 3 entre 5. En este caso tampoco se podría. Bueno, se podría, pero nos daría un número decimal. Entonces lo más seguro es que no se puede. Ahora vamos a ver qué pasa, vamos a analizar esto. Por ejemplo, vemos que aquí, en la suma, sí, ¿verdad? Al sumar dos números naturales nos da otro número natural. En la resta, no siempre, porque en la resta, por ejemplo, si yo hubiera puesto primero el 5 y luego hubiera dicho 5 menos 3, sí, ¿verdad? Me da un número natural, pero poniéndolos en el orden que los puse, no me daría, no se podría hacer la resta. Entonces, vemos de que en la resta no siempre nos va a dar un número natural. En la multiplicación, sí, aquí siempre. Yo digo, pongo 3 por 5, 15, y yo digo 5 por 3 es 15, también. En la división, vemos que también si yo puse 3, digamos entre 5, pues no se puede, porque nos va a dar un número decimal, ¿verdad? Pero si yo digo 5 entre 3, entonces sí se va a poder, pero igual va a dar un número decimal como respuesta. Así que podemos ver que hay dos operaciones en las que sí se puede hacer, digamos, y nos va a dar un número natural siempre, y hay dos en las que no siempre nos va a dar un número natural. ¿Cuáles serían? La suma y la multiplicación son operaciones en las que siempre nos va a dar un número natural al hacer la operación, y en la resta, en la división, no siempre nos va a dar ese resultado. Bien, creo que vamos a seguir avanzando aquí, vamos a ver la solución para luego explicar lo último. Entonces, decíamos acá, vamos a ver la solución, dice la suma y la multiplicación de dos números naturales siempre tiene como resultado un número natural. Al contrario, la resta y división de dos números naturales no necesariamente tiene como resultado un número natural. Por ejemplo, 2 menos 7 y 3 entre 7 no tienen como resultado un número natural. Aquí entonces como conclusión dice, a un grupo de elementos, números u objetos se le llama conjunto. Por ejemplo, el grupo de los números naturales se le llama conjunto de los números naturales. En general, a un conjunto de números se le llama conjunto numérico. Y el conjunto de los números naturales no siempre se pueden hacer las operaciones de resta y división.
porque el resultado de ellas no necesariamente es un número natural. Por tanto, se hace necesario ampliar el conjunto de los números naturales. Bueno, aquí tenemos ya un ejemplo final que nos dice qué conjunto de números debe agregarse a los naturales para que la resta se pueda realizar siempre. El conjunto de números agregados en A será suficiente para que también la división se pueda hacer siempre. Solución dice: debe agregarse el 0 y el conjunto de los números negativos para tener un conjunto numérico más amplio. Bueno, entonces decíamos acá que lo que preguntaba acá, ¿verdad? Debe agregarse, dice, el 0 y el conjunto de los números negativos para tener un conjunto numérico más amplio y poder hacer siempre la resta. A este nuevo conjunto se le llama números enteros, que ustedes recuerdan es lo que hemos estado trabajando desde la unidad número 1, ¿verdad? Números negativos, que ya junto con los positivos y el 0 se llaman números enteros. De aquí en adelante, al referirse al conjunto de los números enteros, se entenderá que es el conjunto de números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 13. O sea que abarca los negativos, el 0 y los positivos. Y en la segunda pregunta que decía que el conjunto de números agregados en A será suficiente para que también la división se pueda hacer siempre, pues dice no es suficiente, es necesario agregar los números que se pueden expresar como fracción. Los números enteros, como por ejemplo 5, también se pueden escribir en forma de fracción, que sería 5 sobre 1. Por lo que el conjunto de números enteros es parte del conjunto de números que se pueden expresar como fracción. Considere que los números decimales también se pueden expresar como fracción, por ejemplo 0.8, que sería igual a 8 décimos. Bien, entonces como pueden ver, para poder realizar la resta y también la división, siempre es necesario agregar los números negativos, que serían ya junto con los números naturales, los números enteros, conjunto de números enteros, y también los números decimales. Así que donde se puede trabajar con fracciones también, los números fraccionarios y números decimales. Así que en la parte de resuelve, dice cuáles son las operaciones que se pueden realizar en los diferentes conjuntos de números. Escribe con una X si la operación se puede realizar siempre en cada uno de los conjuntos de números y no considere, dice, la división por 0. Arriba la redacción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Solo van a ir viendo si, por ejemplo, la suma se puede realizar siempre en los números naturales. Si ustedes creen que sí, pues ahí lo marcan. Si no, igual la resta, multiplicación y división. Y al final pues dice, escribe los conjuntos de números que permiten realizar la operación planteada en cada literal. Ustedes van a ver esta operación, en cuál de estos conjuntos numéricos se puede realizar siempre y cuáles no, ¿verdad? Bien, eso sería todo entonces para el tema de ahora.